La diferencia entre el salario mínimo que gana una parte muy importante del país y la canasta alimentaria o básica obliga al rebusque, obliga a tener 2 o más trabajos y aún así no es suficiente. Mucho han dicho los economistas que con tanta frecuencia entrevistamos acá en el programa que si usted hace tortas, véndalas, que si usted habla inglés, trate de dar clases, que si sabe de algo, tiene alguna capacidad, busque la forma de aplicarla y de monetizar esa capacidad. El tema está en que si esos rebusques, permítame lo coloquial, son rentables. Es decir, ¿cuáles son las oportunidades reales de negocio hoy en Venezuela? Y es el motivo por el que hemos invitado a 2 buenos amigos de casa. Iván Acosta es licenciado en Relaciones Industriales con máster en Finanzas, profesor universitario, gerente general de PGA Group. Iván, bienvenido siempre. Gracias, Román. Buen día. Y tenemos a Jesús Palacios, economista, senior en Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, igual, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Román, por la invitación. Para ambos. Y vean cómo se reparten el manejo de esto. Más allá de los emprendimientos típicos. Uno piensa en emprendimientos, no, la señora se puso a hacer tortas. Ese como primer paso, ¿no? Pero más allá de esos emprendimientos, ¿qué realmente es rentable hoy? ¿Qué actividades, qué productos, qué servicios puede ofrecer? ¿Qué tiene demanda hoy en el país? Adelante, por favor. Jesús. Buenísimo. Bueno, Román, creo que haces una buena introducción, ¿no? Decir algunos datos para dar contexto. Por favor. De esa realidad que todos vivimos, ¿no? Yo creo que... Pero imaginarla en el escenario de que en Venezuela el salario promedio del sector privado igual está cubriendo cerca del 20% apenas de la canasta básica de bienes y servicios. Y entonces, bueno, cuando llevas eso a la región, en la región tú tienes niveles de cobertura que están cerca del 70, 80%. Y estoy hablando ya no del salario mínimo, sino del salario promedio del sector privado, ¿no? Que nosotros hemos estimado cerca de 160, 170 dólares a cierre del 2022, ¿no? Y, bueno, adicional a eso, el salario mínimo para completar la canasta 127 veces, ¿no? El promedio regional es apenas 2 veces. Entonces, bueno, obviamente eso te pone en un contexto en el que nosotros hemos visto que casi el 50% de la población que dice estar empleada tiene actividades complementarias o rebusques, ¿no? Y yo creo que una parte del lado del empleador incluso es comprender que con los salarios actuales y el alto costo de la vida, tú no puedes asumir toda la responsabilidad quizás de llevar o garantizar el poder de compra del trabajador, pero sí tienes que entender que hay que facilitar incluso casi, claro, acoplarse a entender que la gente tenga más de un empleo, ¿no? Claro. Mientras usted cumpla conmigo, pues entiendo que usted tenga otras actividades, ¿no? Exactamente, y eso es una cosa que hay que normalizar un poco desde el punto de vista empresarial, porque de hecho puede ser una forma en la que tú mantengas un empleado de calidad, tengas una retención de personal, digamos, de empleados valiosos, pero que además eso te permita mantenerlo y darle cierta mejora en calidad de vida, ¿no? Sí. Obviamente siempre con el cumplimiento de responsabilidades, ¿no? Y dentro de lo racional. Pero bueno, ahí efectivamente quizás lo que más se ha visto en los últimos años ha sido ese emprendimiento de postres o repostería o quizás incluso en todos los temas de comidas, las aplicaciones de delivery, la verdad, facilitaron mucho que esas operaciones sean sencillas, que trabajes con los dark kitchen que al final operan sin tener que tener un comercio que te hace incurrir en gastos fijos. Pero bueno, un sector que nosotros hemos visto y con ajustes importantes y que además por toda la condición de la economía es un sector que puede tener ajustes en precios más altos en la parte de servicios profesionales. Y tú mencionabas dar clases o mencionabas al final actividades incluso de consultoría, digamos, todo lo que tiene que ver con el sector servicios, porque el sector servicios tiene una característica única en comparación con cualquier importación de bienes, que la importación de bienes es fácil, pero los servicios no los puedes traer. O sea, claro, al final tienes una oportunidad de los profesionales que están acá en el ejercicio de funciones o servicios que generen valor agregado, y en eso siempre hay que pensar, bueno, qué actividades generan valor agregado para lo que se hace en la economía. Yo creo que, por ejemplo, en educación hay muchas cosas en las que innovar, y he visto incluso cómo gente cercana, bueno, justamente piensa en esas iniciativas de educación que aplica afuera y que ve que en Venezuela hay un mercado porque, bueno, no sé, hace años no se innova, no se traen cosas nuevas, ¿no? Ya cosas quizás más técnicas de la parte educativa, pero es justamente en la educación temprana, cómo puedes percibir generar estímulos y de alguna forma una relación distinta entre educador y los jóvenes. Y entonces, bueno, pero toda la parte de servicios profesionales, y yo haría la invitación que hay que pensar en qué genera valor agregado, pero en servicios profesionales tienes una facilidad de que incluso no tienes tanta sensibilidad a que aumentes precios y
eso haga que pierdas, digamos, demanda, ¿no? Entonces, Es la voz del economista Jesús Palacios. Iván Acosta está con nosotros en el estudio. Iván, dueños de empresas, CEOs, gerentes o directores de recursos humanos, ¿entienden esto? ¿Entienden que no pueden asumir ellos la responsabilidad total por el entorno económico de mantener las mejores condiciones para ese trabajador, pero sí entienden también que ese trabajador debe buscar algunas otras fuentes de ingreso? No, sí lo entienden. De hecho, lo entienden desde lo más profundo, que es que para un trabajador su principal activo es su tiempo. Claro. Es decir, no es que tengo una reserva de ahorro, no es que tengo algún inventario que hacer, sino que es su tiempo. Y siendo su tiempo su principal activo, dispongo, entiendo, facilito y comprendo de que existan posibilidades. Probablemente no las estimulo, no es que tengo así, ¿sabes? Un stand donde, mira, bueno, crea aquí tu negocio, más allá de que internacionalmente incluso sí lo hacen, pero definitivamente hay una comprensión absoluta de eso que está allí. Porque además de lo que estamos hablando, ni siquiera es que eso es para comprarme un carro, ni siquiera eso es para decir un tema, un bien de lujo, o de una, es sencillamente un tema del mes, de la semana. Exacto, es de supervivencia, donde tú tienes familia, donde hay un niño, donde hay una madre. Entonces, eso por supuesto que se entienden. Obviamente siempre hay unas limitaciones lógicas, cosas que de alguna manera... Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de un empresario que a la hora de dialogar con sus trabajadores con relación a esto le dijo, mira, yo quiero ver son tus resultados, no tus ojos, no tu presencia. Entonces el discurso cambia, quiero ver lo que tú me traes, la oferta de valor que tú me presentas, lo que yo obtengo de ti de cara a la compañía, pero no necesariamente te tengo que ver y me conecto con la presencialidad. Mito y paradigma que ha costado cambiar. Necesitamos ver la gente cerca, sentada, dándole, y eso en el mundo empresarial moderno tiene sus desafíos, porque ahí estamos desafiando lo que se llamaba el presentismo, porque hay gente que puede estar, pero puede producir muy poco. Entonces, todos esos cambios de paradigma desde el punto de vista empresarial se están cambiando, pero siempre orientados de alguna manera a entender y comprender y facilitar estas cosas. Iván, a una persona en situación de estrechez económica, que en el caso de Venezuela pues puede ser la inmensa mayoría, ¿qué preguntas debe hacerse esa persona? Por ejemplo, ¿en qué soy bueno? ¿Cómo puedo garantizar un buen servicio con eso que sé hacer? Y luego, ¿cómo se establece un pago justo? Me imagino que ver cómo está el mercado, pero qué agregado tengo yo, qué me diferencia a los otros. ¿Cuál sería la recomendación para esa persona que hoy se siente completa? Mira, no sé si esta frase es prudente, pero lo voy a decir, es como de una especie de forma de salir del closet de lo tradicional, de romper del molde del 15 y último, de romper el molde de que el proceso productivo lo hace otro y yo contribuyo. No, yo soy mi propio proceso productivo y yo tomo el control de mis posibilidades. Y empiezo a experimentar, empiezo a probar, converso con personas que estén en lo mismo, empiezo a ver experiencias exitosas y me empiezo a atrever y a accionar posibilidades. Es un cambio mental muy importante que obviamente está gobernado por una necesidad imperiosa, pero si la necesidad solo gobierna y no hay la racionalidad, la inteligencia y el autoconocimiento que diga, bueno, ¿qué hago y qué no hago? De alguna manera puede haber mucha energía, pero muy mal hecha. Ahora, nada mejor cuando la persona se atreve, nada mejor cuando la persona lo intenta, nada mejor. Fíjate que ahorita con el tema tecnológico hay N cantidad de plataformas que te conectan con el mundo a precios razonables, conexiones, digamos, de intercambio que te pueden dar algún tipo de valor. Tú no te has dado cuenta que ahorita los edificios, particularmente temas más locales, edificios, residencias, barrios, tienden a ser mini centros comerciales. Ahí tú consigues de todo. Necesitas desde un interior, una hamburguesa, algo para el muchacho. Entonces construyes un ecosistema económico donde tú contribuyes de alguna forma, siempre y cuando tú entiendas de que eso es posible, o sea, que eso forma parte y que no te dé el temor de lo convencional, claro, que es el 15 y último, y que venga otro y resuelva eventualmente lo que es tu necesidad de ingreso. Es Iván Acosta. Jesús, ahora, ese ecosistema comercial soluciona el problema inmediato de la gente, pero no impulsa un país. Sí, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Hablar de un crecimiento sostenido en Venezuela en una economía en la que se promueve el comercio, por lo menos de bienes terminados, pasa mucho en la parte de importación. Sí.
obviamente que decir, ¿no? Siempre importar en un país en el que es tan poco competitivo producir es una alternativa también para generación de ingresos, y eso lo ha visto mucha gente. Ujú. Yo creo que la limitante empieza a ser que si importas y al final el costo de poner el bien acá con un poder de compra tan limitado también Claro. te empieza a dejar menores márgenes, y que la demanda al final inhibida no te va a dar muchas opciones para ajustar precios hacia arriba. Pero digamos, la realidad es que una economía crece por la generación de valor agregado. O sea, por cómo el bien que se produce, por cómo Ujú. se genera complejidad, sofisticación en la producción de bienes. Es decir, una economía crece más porque se desarrollan industrias, la manufactura, porque por lo menos incluso que aumentara la producción y la productividad en la industria petrolera. O sea, que tú tuvieras realmente las grandes industrias dedicadas a el crecimiento y la producción, y realmente tiene poca capacidad o poco valor agregado la parte de comercio, ¿no? Aunque Jesús, en alguno de esos casos de emprendimiento puede que ocurra que, bueno, empiece a crecer y que ese emprendimiento va a requerir de más materia prima y probablemente requiera de algún personal adicional y de salir de la sala de la casa para establecerme en un local, y entonces ya amerita entonces el pago de un salario y el pago de impuestos, es decir, una formalización de la actividad. En algunos casos eso termina ocurriendo también, Sí, ¿no? pero hay que decir, la verdad pasa lento, pasa poco, hay pocos incentivos, Sí, lamentablemente, en Venezuela la formalización. Creo que uno de los puntos a trabajar, Román, es al final cómo generas más formalidad en el sector privado incluso, porque bueno, el esquema fiscal actual como está planteado parece que pecha muy fuerte a los que están formalizados, Ujú. y básicamente crea grandes incentivos para que un emprendimiento, un pequeño negocio, no se formalice, ¿no? Y eso es una distorsión que hay que resolver, porque al final el país tiene que conseguir formas de ser sostenible. No nos podemos quedar simplemente de la crítica, sino justamente pensando en... Iván. Ahora, está bien, con eso no vamos a crecer económicamente, pero el aprendizaje queda. Es decir, una sociedad que pasa trabajo, que tiene dificultades y que tuvo que recurrir a hacer dos trabajos, a inventarse algo, a conectar, a hablar, a sacar unas cuentas que antes no sabía, a comprar, a dar un servicio, ahí hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje, tarde o temprano, en la economía se va a trasladar en cómo hacer de alguna manera ciertas cosas y cómo valorar otras. Porque cuando uno pasa trabajo se da cuenta qué importa, qué no importa, quién está contigo, quién no está contigo y qué oportunidades hay. Es decir, yo lo mediría también, no necesariamente el punto económico, que entiendo que Sí, claro. efectivamente no vamos a sustentar el PIB sobre eso, pero el aprendizaje social que nosotros, y ojalá Venezuela lo tenga de todo lo que hemos vivido, que hayamos aprendido de la crisis y entendamos cómo de alguna manera qué hacer, qué no hacer y cómo hacer distinto las cosas. Yo No, creo que es un aprendizaje. y creo que un elemento, digamos, que destacaría es que al final la realidad macro no es necesariamente la micro, y que uno puede hacer cosas Eso es. efectivas Exacto. a nivel micro, o sea, a nivel de un hogar, a nivel de, digamos, un grupo familiar, que permita que tu realidad por sí misma cambie, a pesar de que el contexto sea malo. Ujú. Y yo creo que hay muchísimos ejemplos y casos de éxito de gente que innova, y lo que tú decías, Román, no solamente la producción o las grandes industrias son generadores de valor agregado. Hay pequeñas soluciones que generan valor agregado, ¿no? Ujú. O sea, y díselo, o sea, pensando acá en soluciones que generan crédito a compras en el corto plazo, que eso es una gran solución. La gente no tiene crédito y cualquier aplicativo, cualquier facilidad de crédito realmente está generando valor agregado. Yo creo que en Venezuela, incluso, oye, a pesar de toda la situación, hay gente muy formada, muy educada, que está innovando en generación cosas tecnológicas, y oye, eso la verdad tiene todo el mérito del mundo. Total. Porque es una economía que no ha promovido mucho, digamos, esos niveles de formación, y los que lo hacen, bueno, yo creo que al final realmente van a cambiar su realidad micro y la de muchos, porque como tú dices, al final emplean, generan un círculo de lo que decimos en economía externalidades positivas, que es cómo beneficia un poco el entorno a partir de las actividades que tú haces. Claro, es la voz de Jesús Palacio, economista, y tenemos a Iván Acosta, licenciado en Relaciones Industriales con máster en Finanzas. Iván, una pregunta que se puede hacer a alguien hoy es ¿en qué soy bueno y cómo puedo monetizar eso en lo que soy bueno para tener un mejor ingreso? Pero si ese emprendimiento, si esa idea crece, pues llegará el momento de hacerse otra pregunta. ¿Abandono ese trabajo formal que tenía porque ya mi emprendimiento está tan grande que amerita todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo? Mira, lo que pasa es que una cosa es trabajo, sueño, necesidad, es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque, fíjate, te voy a comentar algo y le comento a la audiencia. Uno de los grandes retos del empresario venezolano hoy por hoy es disminuir el costo de la persona ir a trabajar. Porque ir a trabajar cuesta. Porque tú te tienes que bañar, te tienes que cepillar, tienes que transportarte y tienes que llevarte tu comidita. Eso tienes que hacerlo.
Y el empresario se ha focalizado en lograr que ese ser humano de un lugar A pueda llegar a un lugar B, y eso, de alguna manera, en términos netos, no representa una barrera de entrada a trabajar. Eso es un gran reto. Esa misma barrera de entrada al mundo empresarial es la barrera que las personas están deconstruyendo. Es decir, cómo yo emprendo, pensar que es posible, que está en mis manos. Entonces, la única manera de esa persona lo haga posible, esté en sus manos, es empezando, es iniciándose, es experimentando, es dándose la oportunidad de eso. Una vez la persona se conecta con eso, sus sensaciones y su realidad le indicará, mira, vale la pena irme para allá o continuar con esto, con lo otro. Lo más importante de todo este asunto es que las personas creamos que en nuestras manos está la solución. No es del empleador, no es del vecino, no es de tu esposa, no es de tu esposo. Eres tú que tienes que pararte y entender, tengo que hacer algo distinto, puedo hacerlo, déjame experimentar. El adulto le cuesta ser niño, aprender cosas, porque le cuesta echar para atrás, equivocarse. No vale, mira, si déjame vender. En estos días me dijo una persona que quiero mucho, mira, ¿dónde estabas tú? No, estaba en el centro, buscando carteras y tal, y qué sé yo. ¿Por qué? Bueno, porque decidí que voy a vender carteras. Y yo le decía, coño, pero si tu fuente de trabajo es en Altamira y las personas del centro no pueden ir. No, pero si tú le facilitas llevarle la cartera a un crédito más o menos, de poquito a poco va llegando. ¿Y cuántas vas a comprar? 3 carteras. Bueno, lo hizo, agarró el metro, fue, lo hizo, me imagino que ya tendrá una clienta más o menos prevista, pero se atrevió y tomó la acción. ¿Qué es lo interesante de esto? No es el empleador, dame el aumento, dame más dinero, porque ya hay una conciencia clara de que eso tiene un techo, tiene una dinámica que se rige más por unos temas macroeconómicos y sectoriales que vaya. Mira, el llamado es a de alguna manera entender que todos nosotros tenemos posibilidades, todos nosotros tenemos la enorme ventaja y bendición de nosotros hacer cosas distintas a lo que es el mundo del trabajo tradicional. Esa oportunidad está allí. Converse, llénese de personas que estén en lo mismo, hable con personas que no le quiten la energía, hable con personas que si le dice que no, bueno, búsquese a otro que le diga más o menos o que le diga un poquito las cosas, pero hay que entender eso y sobre todo perder la vergüenza, digamos, de la vida, porque esto hay que llevarlo allá. El mundo del trabajo tradicional está cuestionado, está de alguna manera no sé si desmontándose, pero está replanteándose profundamente. Y usted de alguna manera no puede caerse con ese mundo. Usted tiene que ir adelante con sus iniciativas. En las crisis, Román, quienes pierden talento son las empresas. Quienes ganan oportunidades son las personas. Y eso es una reflexión que tiene que tener cada persona que está con nosotros. Silvana Costa. Jesús, para terminar, es ver la economía al menos en 2 niveles. El nivel macro de esos enormes indicadores que apuntaban a una recuperación, a un pequeño crecimiento, un respiro el año pasado, pero entender que está esta otra economía, la de la inmensa mayoría, la de la gente, que no entendía cuando se hablaba de crecimiento el año pasado, terminaba no entendiendo cómo vamos a hablar de crecimiento si yo estoy igual. Sí, y es que, bueno, uno de los puntos a destacar es una economía que crece también en desigualdades, porque al final, Román, resumir un poco eso en una frase, es que el sector comercio, su capacidad de entrar o penetrar a todo el campo social es limitado, o sea, contrata a una línea al final de toda la masa laboral venezolana, pero yo sí quisiera cerrar también diciendo que, oye, a pesar de ese contexto macro, y me quedo un poco con lo que dice Iván, la oportunidad de emprender en Venezuela existe, y hay mucho por hacer, y hay, o sea, en las distintas áreas en lo que piensas hay cosas por hacer, y yo también en línea con lo que él comentaba, creo que el ensayo y error en el emprendimiento es clave. Y todos los emprendedores al final tienen una lógica de que prueban, no funciona, pivotean, como es generalmente el término además que se usa siempre en emprendimiento. Y si no, se van moviendo hasta que consiguen una solución que al final les sea rentable. Pero creo que no perdamos esa chispa, esas ganas de probar, de intentar ese ensayo y error que al final logra resultados si vas haciendo los ajustes que te va indicando el mercado. Porque la mejor prueba, el mejor estudio de mercado es que tú mismo salgas a probar ese negocio, a probar ese emprendimiento para ver qué tal al final cuela y si tiene sentido, si tiene mercado, ¿no? Obviamente, si te puedes asesorar, buenísimo, pero, claro. Pero en la medida de lo posible, ¿no? Iván. Solo una cosa adicional que he visto con frecuencia y me ha parecido muy positiva. Personas, por ejemplo, aquí tú tienes tus productores, tu equipo. Yo sé de esto y tal y que sí. Pero a veces
Las personas no se han planteado hacer cosas en otro sector que no sepan y no conozcan. Y esa oportunidad está y es vigente. Lo que tú sabes acá probablemente tiene un dominio por la especialización, pero de alguna manera en otra industria tu capacidad tiene alto valor y tú no te atreves a experimentar otra industria porque sencillamente no está allí. Muchas personas de manufactura que vienen de desempleo están en el mundo servicio y en el mundo servicio y de retail se ha enriquecido por ese concepto logístico, de inventario, de planificación. Hay que atreverse también a cambiar de un sector, no es salir fácil. de eso no es fácil, no es a lo que estamos acostumbrados, pero de alguna manera sería una oportunidad especial que se brinda en los momentos de hoy. Gracias, Iván. Gracias, Jesús, por habernos acompañado esta mañana. Iván, ¿crees que entre ambos podamos convencer a Jesús que abandone su equipo y se pase a un equipo de fútbol medianamente exitoso? Con la llegada de Messi, sí, Mira, yo le tengo fe a Jesús. No vale, a la Madrid y bueno, Jesús sabe que... No, felicitaciones al campeón, de verdad, felicitaciones al campeón. Qué bueno, qué digno. Iván Acosta, licenciado en Relaciones Industriales con máster en Finanzas, profesor universitario, gerente general de PGA Group, y Jesús Palacios, economista, senior en Ecoanalítica y profesor en la Universidad Católica.